Hola, vamos a continuar con el tema 13. En este caso vamos a empezar a hablar de selección natural y microevolución. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de microevolución hablamos de evolución dentro de un linaje, dentro de una especie. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a empezar a trabajar en la selección natural y la microevolución, teniendo en cuenta que estos conceptos fueron desarrollados por Darwin principalmente su viaje alrededor del mundo. Uno de los puntos en los cuales más trabajó fue en las Islas Galápagos, que se consideran un laboratorio único y hoy se sigue trabajando en ese lugar con una estación científica bastante importante. ¿Por qué decimos que es un laboratorio único? Principalmente porque está bastante lejos del continente, se mantiene aislado, se han desarrollado y evolucionado especies que solo se encuentran en ese lugar, con muy poca migración de otras especies hacia las islas. Entonces muchos de los estudios de evolución se desarrollaron y se siguen desarrollando en ese lugar. Recordemos que cuando hablamos de evolución hablamos de evolución biológica, por supuesto, proceso de cambio continuo en el tiempo. Todos los organismos actuales surgieron de formas anteriores más primitivas, o sea que todas las especies actuales tienen antecesores. Darwin se dedicó a navegar alrededor del mundo a través de la fragata comandada por Fitzroy, y en sus observaciones le sugirieron la idea de ese origen de especies por selección natural. Es muy recomendable la lectura del libro. A su vez Wallace, más o menos en la misma época, son contemporáneos, trabajó en el archipiélago malayo, en el sudeste asiático, y llegaron aproximadamente a las mismas conclusiones. ¿Cuáles son las premisas de los conceptos de Darwin y Wallace? Las premisas conceptuales más importantes a tener en cuenta es que cada organismo va a engendrar a otro organismo similar, o sea que hay estabilidad en el proceso de la reproducción. Las vacas van a dar vaca, el maíz va a dar maíz, el girasol va a dar girasol, el trigo va a dar trigo. En cada generación, en la mayoría de las especies, los individuos que llegan a edad reproductiva son menos que los que nacen, por supuesto, ¿sí? Y en cualquier población van a ocurrir variaciones aleatorias, como hablamos de las mutaciones, que son preadaptativas. Algunas van a ser favorables y van a ser conservadas, y la mayoría van a ser descartadas. Por otro lado, otra de las premisas importantes es que no todos los genotipos van a contribuir de la misma manera a la siguiente generación. La interacción entre esas variantes favorables y el ambiente va a determinar que algunos individuos dejen más descendientes que otros, o sea que tengan mayor aptitud. Ese es el modo de acción en que actúa la selección natural. Por lo tanto, dado un tiempo suficiente, hablando de múltiples generaciones, se van a ir acumulando cambios que van a diferenciar unos organismos, grupos de organismos, de otros grupos de organismos. Entonces, dentro de selección natural incluimos todo tipo de mecanismo que es capaz de modificar esa aptitud, ese éxito reproductivo de un determinado genotipo. Darwin y Wallace lo que sostienen es que la selección natural es el agente director de esa evolución biológica y provoca la supervivencia y reproducción diferencial de esos organismos. En resumen, la selección natural es una consecuencia de las diferencias entre los individuos en su capacidad de dejar descendencia viable. ¿Cuáles son las debilidades de esa teoría darwinista del 1800? La mayor debilidad que contiene es la ausencia de un mecanismo válido para explicar la herencia. Por ejemplo, no podía explicar cómo se transmitían los caracteres de una generación a la siguiente, por qué esos caracteres no se mezclan, sino que en algunos casos desaparecen y pueden reaparecer en generaciones posteriores, y tampoco podían explicar cuál era el origen de esas variaciones sobre las cuales actuaba lo que ellos llamaron selección natural.
El libro de Darwin se publicó en 1859 y los experimentos de Mendel podrían llegar a explicar varias de esas debilidades, todas en realidad, ¿sí? Pero Mendel comunicó sus primeros experimentos 6 años después, en 1865, pero no fue hasta 1900 cuando se redescubrieron esos conceptos que aplicó Mendel, y jamás supo que él sería el padre de la genética. Murió unos 14-15 años antes de que se redescubrieran sus datos, sus experimentos. Y alrededor de 1900, con el redescubrimiento de esas leyes de Mendel, y 1902 con la comunicación de Bateson, donde se le da por primera vez el término genética a esta ciencia que estudia la herencia y la variación, recién empiezan todos los conceptos relacionados a la genética que pueden explicar estas debilidades de la teoría de la evolución. Recién, fíjense que hace un poquito más de 100 años recién se definen los términos gen, genotipo, fenotipo y línea pura por Johansen. Entonces, a partir del redescubrimiento y de estas leyes de Mendel y de los conceptos que se desarrollaron a principios del siglo pasado de genética, se desarrolla lo que se denomina la teoría sintética de la evolución, que es una combinación de la teoría de la evolución darwiniana con estos principios mendelianos. Entonces, la mutación y la recombinación sexual van a suministrar esos materiales que son necesarios para la evolución. Con esos materiales, la selección natural va a modelar esos acervos génicos, y en aquellas especies de reproducción sexual, esos conjuntos de genotipos que sean coherentes del punto de vista reproductivo van a ser protegidos frente a una posible desintegración y favorecidos por la selección natural. ¿Cómo? Mediante estos mecanismos de aislamiento reproductor entre las especies, que van a mantener ese distanciamiento entre especies diferentes y favorecer los cruzamientos entre individuos de la misma especie que tengan ventajas selectivas. Entonces, la selección natural, como dijimos, es todo tipo de mecanismo capaz de modificar la aptitud de un genotipo. Entonces, es un carácter muy complejo, como ya hemos visto, un carácter cuantitativo. Diferentes genotipos van a dar distintas cantidades relativas de progenie viable, y la selección natural no va a operar con ceros y unos, no opera con todo o nada, salvo en el caso de letalidad. Siempre va a haber valores intermedios. Y además, el éxito reproductivo SW no va a depender de un solo gen, sino de toda la arquitectura genotípica en conjunto. No nos tenemos que olvidar de que el fenotipo se arma en relación al genotipo más el ambiente, y ese genotipo depende de los alelos y de la interacción entre los alelos de un mismo gen y la interacción entre alelos de diferentes genes. Eso va a dar la arquitectura genotípica típica de cada organismo y por lo tanto de la población en su conjunto. La eficacia biológica entonces va a resultar de ventajas y desventajas. Los genotipos que tengan mayor viabilidad y su sobrevivencia que otros van a ser ventajosos. Aquellos que se desarrollen más rápido y con mayor fertilidad van a tener mayor aptitud. En los animales, el tener mayor actividad sexual les va a dar mayor aptitud. En las plantas, por ejemplo, tener flores más atractivas a los insectos polinizadores les va a dar mayor aptitud. Estas ventajas o una combinación de todas esas van a dar el éxito reproductivo superior de este genotipo en relación a los demás. En relación a esto se define lo que llamamos microevolución. Son los cambios evolutivos que se dan dentro de una especie o dentro de un linaje en particular. Y lo vamos a diferenciar de macroevolución, que son los procesos evolutivos que van a originar nuevas especies. Lo vamos a tratar en los próximos videos. La microevolución se puede observar con evidencias actuales bastante simples de observar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la evolución es un proceso muy lento, que es observable en periodos largos de tiempo. Sin embargo, algunos ejemplos
de micro y de macroevolución en corto tiempo existen y permiten verificar que ese proceso de la selección natural ocurre y cuáles son sus resultados. Algunas evidencias de la microevolución son los mecanismos industriales, la resistencia a insecticidas, resistencia a antibióticos y metales pesados de las bacterias, vegetales que son tolerantes a metales pesados. Vamos a ver algunos ejemplos. Los mecanismos industriales se refieren a insectos donde las frecuencias fenotípicas variaron asociadas con las modificaciones ambientales que se provocaron por la revolución industrial del siglo XIX. Un ejemplo clásico que van a encontrar en la mayoría de los libros relacionados a genética es de la especie Biston betularia, una mariposa que tiene dos fenotipos para el color: mariposas claras y mariposas oscuras denominadas carbonarias. ¿Qué sucedía? En la época preindustrial, los troncos de los árboles sobre los cuales se posaban esta mariposa estaban cubiertos de líquenes. Entonces el fenotipo oscuro era expuesto a los predadores. Fíjense en esta imagen, la mariposa oscura se la encuentra muy fácilmente, en cambio la mariposa clara se camufla muy bien con el tronco de los árboles. Entonces el pájaro, por supuesto, se va a comer a la mariposa oscura en mayor proporción, por lo tanto va a estar afectado por una selección negativa. La selección va a favorecer a las mariposas claras. En la época de la industrialización, la gran generación del hollín empieza a matar a los líquenes, entonces las plantas se volvieron más oscuras y fíjense, por ejemplo, en esta imagen, la mariposa que antes era favorecida ahora se ve desfavorecida, le cambió el ambiente. Entonces va a ser mucho más fácil de ver la mariposa clara que la mariposa oscura. Entonces, en esa época se observó con muy poco tiempo el reemplazo de las mariposas claras a oscuras con pocas generaciones. Se empezaron a encontrar las mariposas claras lejos de los centros industriales y la coloración negra es una mutación rara pero recurrente, ¿sí? En las áreas sin polución son fáciles de identificar. En las áreas con alta polución el color oscuro fue naturalmente seleccionado a favor y aumentó su aptitud, por lo tanto aumentó su proporción en la población. Por lo tanto, no hay un tipo que sea mejor que otro en cualquier ambiente. Cada tipo va a ser superior a otro dependiendo del ambiente en el que estemos trabajando. Según escribiera Darwin en su libro, todo es cuestión de tiempo y de lugar. En el caso de la resistencia a insecticidas, se conocen la mayoría de los insectos, diríamos, mutaciones naturales que son preadaptativas, ¿sí? Y que son puestas en evidencia por la selección, por el cambio ambiental provocado por el hombre, por ejemplo, en el combate a plagas agrícolas o a insectos transmisores de enfermedades. Algunos ejemplos, por ejemplo, la cochinilla de los cítricos, también ha sido uno de los ejemplos clásicos para observar la microevolución. A principios del siglo XX se controlaban con ácido cianhídrico. 10, 15 años después las dosis ya pasaban a ser insuficientes, más o menos una quinta parte de los individuos ya eran resistentes. ¿Qué sucedía? Bueno, cuando se hizo el análisis cruzando cochinillas resistentes con susceptibles, se vio que la resistencia era monogénica, o sea, dada por un único gen. ¿Qué provocaba este gen? Simplemente la apertura o cierre de los espiráculos de estas cochinillas. En aquellas que lo podían mantener solamente cerrado por 60 segundos, generaban las cochinillas susceptibles, y aquellas cochinillas que podían mantenerlo mucho más tiempo, hasta 30 minutos cerrados, el ácido cianhídrico perdía su efecto y eran resistentes. Otro caso emblemático que ocurrió a nivel mundial fue el de los insecticidas tipo DDT. Actualmente están prohibidos, ¿sí? Pero su descubrimiento fue bastante importante, inclusive le dieron un premio Nobel a quien lo descubrió, y
¿qué se observó? Bueno, con el uso se observó un notable aumento de cepa de insectos resistentes. ¿Cuál fue lo que se verificó? Que la resistencia es heredable. Están involucrados varios caracteres y genes que tienen herencia independiente. Lo que se hizo con el uso del DDT fue simplemente seleccionar a esos individuos resistentes y aumentar su proporción en la población. En un caso de microevolución observado a corto tiempo. Por ejemplo, con el insecto el Anopheles funestus, el mosquito de la malaria, tiene una mutación puntual de una enzima, es el gen GSTE2, que permite detoxificar el DDT y la permetrina por una simple sustitución de una citosina por una timina en el ADN. Provoca el cambio de un aminoácido y la proteína que se forma a partir de allí permite detoxificar el DDT. Mientras no se utilizó DDT, eso fue una mutación que formaba parte del lastre genético de la especie y de las poblaciones en particular. A medida que se le cambió el ambiente con el uso del DDT, estos individuos se hicieron fueron capaces de resistir al uso del DDT, se hicieron más frecuentes en la población, por lo tanto aumentó la frecuencia de estos individuos tolerantes al DDT. Un cambio de frecuencias alélicas verificable en corto tiempo. En el caso de la resistencia a los antibióticos es clásico, se utilizaron desde algunas de las guerras mundiales de manera generalizada y se identifican bacterias que son resistentes a los antibióticos y son un gran ejemplo de preadaptatividad, como lo vimos en el tema 9. Muchos de los genes para resistencia a estas drogas se encuentran, como vimos, en el citoplasma, en los plásmidos que habitan en los procariontes y se van a transferir entre bacterias por conjugación o transducción. La diseminación de esos plásmidos con genes para resistencia se vio acelerada con el uso de los antibióticos, o sea, con la eliminación de las bacterias susceptibles que le dieron el nicho libre a aquellas que eran resistentes. Este cambio en el ambiente provocó una evolución mucho más rápida de lo que ocurriría como resultado de la selección natural solamente. La tasa de cambio en este caso es directamente proporcional a la cantidad de variabilidad que existe, o sea que es cierto que a mayor variación, mayor velocidad evolutiva. Bueno, sí, hay varios experimentos tanto de laboratorio como de campo que demuestran esta correlación positiva entre cantidad de variabilidad genética y tasa de cambio evolutivo. Laboratorio, por ejemplo, este es un ejemplo clásico en el organismo Drosophila serrata en este caso, se hicieron poblaciones puras y mixtas con la mezcla de dos localidades, donde se dieron apareamientos dentro de poblaciones o apareamientos entre poblaciones. Las condiciones experimentales fue darles a estas poblaciones puras o a las poblaciones mixtas competencia por alimento y espacio y darle un tiempo experimental de 500 días, que aproximadamente en Drosophila serían 25 generaciones. Entonces se midió contando el número de individuos de cada población experimental. Y aquí tenemos los resultados. El tamaño aumentó gradualmente en ambas poblaciones, tanto en las puras como en las mixtas. Sin embargo, el cambio promedio fue aproximadamente el doble en la población mixta. Fíjense que las poblaciones mixtas tienen mayor cantidad de individuos que las poblaciones puras. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque la población mixta tenía aproximadamente el doble de variabilidad genética que cada una de las poblaciones puras, lo que le permitía evolucionar más rápido que cualquiera de las poblaciones puras. ¿Sí? El experimento se dio, como dijimos, más o menos en unas 25 generaciones. O sea, una verificación de que a mayor variabilidad se observa una mayor tasa de evolución. A campo también se hicieron varios experimentos. A mediados del siglo XX en Estados Unidos
se plantearon un experimento de mezclar 11 cultivares de cebada que son reconocibles de manera fenotípica. Recordemos que la cebada es autógama, o sea que cada planta es descendiente de un solo progenitor, entonces se los puede diferenciar por aristas, sin aristas, color, diferencias en las espigas. Entonces la hipótesis era si había sobrevivencia diferencial de los genotipos debido a las diferentes aptitudes. Entonces se mezclaron todos los cultivares por partes iguales y se sembraron en 10 localidades distintas. Durante 12 años, o sea 12 generaciones, efectuaron siembra y cosecha sin intervención artificial. Al final del experimento, al cabo de esos 12 años, hicieron un recuento de cada uno de los cultivares cosechados en la mezcla. Y aquí tenemos los resultados. Fíjense, hay algunos, aquí están los 11 cultivares, nominados con letras de la A a la J, y acá se muestran 5 lugares o 5 ambientes diferentes. Fíjense cómo algunos fueron muy favorecidos en algunos ambientes. Por ejemplo, en el ambiente de Arlington, el cultivar A representó casi el 90% de todo lo que cosecharon al cabo de los 12 años, inclusive algunos desaparecieron, el cultivar I, por ejemplo. Y en otros ambientes, si ponemos el ejemplo en esta población, Saint Paul, el genotipo favorecido fue el G, en otras el F, o sea que hubo una evolución diferencial en cada uno de las poblaciones de los ambientes en los cuales se sembró la mezcla de los genotipos. Hay mucha diferencia entre localidades respecto a las proporciones iniciales que eran iguales para cada genotipo. El motivo, simplemente la respuesta diferencial de cada cultivar a cada ambiente. Continuamos en el próximo video.